todos, ingeniera que nos ve. Hoy día estaremos llevando a cabo una breve explicación de un caso sumamente importante que ha impactado tanto a nuestro país como otros países de Latinoamérica, que es el caso Odebrecht. Nosotros somos 6 integrantes, como ve ahí el listado, y estaremos dando a continuación un breve resumen de lo que es el caso Odebrecht como introducción. Entonces, ¿en qué consiste o en qué llevaba el caso Odebrecht? Es uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, los cuales estuvieron involucrados pago de sobornos por parte de la nombrada constructora brasileña Odebrecht. Esto incluyó a funcionarios y políticos de 12 países para obtener contratos de obras públicas. Es decir, su función original eran obras públicas, pero ya no era su plan obtener ganancias de forma legal, sino ahora de forma ilícita. Entonces, estaremos viendo a cabo qué actores y fechas estuvieron incluidos en este caso. Bueno, entre los actores y fechas que estuvimos viendo, tenemos a Brasil, que entre las fechas 2001 y 2006 estuvieron actores implicados como Marcelo Odebrecht, expresidente Odebrecht, que fue fundamental en ese escándalo, que también le dieron un condenado de 19 años de prisión. También figuras como políticos de alto nivel como Luis Ignacio Lula da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer. En Perú también vemos que entre los años 2005 y 2014, actores implicados como expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García. Y también vemos que Toledo fue el principal en recibir 20 millones de dólares en sobornos. Como el otro país tenemos Ecuador, entre las fechas clave de 2007 y 2016, como actores implicados como Jorge Glass, que fue condenado a 6 años de prisión por asociación ilícita, y también se descubrió que tuvo un soborno de 33,5 millones de dólares. Y en Colombia, también, en los años 2010 y 2014, como actor implicado fue el ex ministro del Ministerio de Transporte, Gabriel García Morales, que fue arrestado por aceptar estos sobornos, ¿no? Que fue alrededor de 11 millones de dólares. También tenemos en Argentina, fechas clave como 2007-2014, funcionarios implicados en el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández fueron implicadas por pagos más de 35 millones de dólares que están bajo de investigación. Guatemala también, actores implicados como el ministro de Comunicación Alejandro Sinibaldi. Esto implica que se investigan sobornos por más de 7 millones de dólares. República Dominicana también, actores implicados hoy haber reconocido haber pagado 92 millones de dólares, implicado el ministro y funcionario del gobierno de Danilo Medina. Y por último, Panamá, que fue entre las fechas 2010 y 2014 también, como implicado el ex mandatario Ricardo Martinelli y sus hijos, que están investigados por soborno, ahora reconocido por más de 59 millones de dólares. Continuamos con lo que son los antecedentes. Origen de la empresa. Odebrecht es una empresa constructora de ingeniería fundada en Brasil en el año de 1944. Con el tiempo se convirtió en una de las compañías más grandes de América Latina. En el contexto político y económico durante los años 2000 y 2010, varios gobiernos latinoamericanos promovieron proyectos de infraestructura financiera. Vamos a comenzar un poquito a hablar sobre la operación Lava Jato de Brasil 2014. En el caso Odebrecht está profundamente ligada a la operación Lava Jato, lavado de autos, que es una investigación iniciada en Brasil en 2014 por la Policía Federal. Esta operación descubrió un enorme esquema de lavado de dinero y sobornos en Petroobras, la empresa estatal petrolera de Brasil, que involucra numerosas constructoras, entre ellas Odebrecht. Tenemos también lo que es la expansión del esquema de la corrupción. A través de investigaciones, confesiones y documentos, se reveló que Odebrecht había establecido un departamento de operaciones estructuradas que operaba como una unidad secreta dedicada a la exclusividad de pagos en soborno. El esquema se replicó en al menos 12 países, incluyendo Perú, Colombia, México, Ecuador, Venezuela, Argentina, República Dominicana, Panamá, entre otros. Siguiendo lo que es el acuerdo de cooperación 2016, en diciembre de 2016, Odebrecht firmó un acuerdo en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Brasil y Suiza. La empresa admitió haber pagado aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos para obtener contratos políticos como parte de acuerdo entre varios ejecutivos, incluyendo Marcelo Odebrecht, que fue presidente de Odebrecht, comenzando a colaborar con la justicia, revelando los nombres de los funcionarios incluidos en toda la magnitud de lo que fue la estafa. En los actos cometidos por Odebrecht, en los actos cometidos por Odebrecht por parte del contador, tenemos el contador al dedatar las irregularidades como pagos indebidos, sobornos y registros contables falsos, tiene el deber de actuar de acuerdo al Código de Ética Profesional. Esto genera los siguientes actos, tales como la identificación y reporte y de irregularidades internas ante la Agencia de Auditoría Interna y Junta Directiva. Y también tenemos lo que es el rechazo a participar en transacciones ilícitas. En este caso, el contador violó los principios éticos y cometió actos consecutivamente graves, actos cometidos por contadores involucrados en el caso Odebrecht, que eran demasiados, alteraciones y manipulaciones de registros contables, creaciones de facturas falsas, contratos ficticios, irregularidades y cosas ilícitas, ocultamiento de transferencias, transacciones en los estados financieros, falsificación de informes, tanto financieros y tributarios, y complicidad en el lavado de activos, que fue la pieza fundamental para descubrir esta mafia. Acto que genera por parte de la empresa. En lo que es el pago de los sobornos, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2016, al menos
12 países. El objetivo era asegurar contratos de obras públicas como autopistas, represas, trenes, aeropuertos, plantas energéticas, todo eso para que todas esas obras salgan con demasiado precio, que actualmente se conoce como sobreprecio. También hubo lo que es la creación de departamentos de operaciones estructuradas, que Odebrecht estableció como una unidad secreta en lo que es la empresa. Dado esto, también en ese departamento hubo lo que es la manipulación ilícita pública, que es la empresa manipulaba todos los procesos de licitación para ganar obras millonarias, contratos millonarios. En muchos otros casos ya se había acordado previamente con funcionarios públicos que Odebrecht ganaría aunque había una cierta competencia. De igual manera, tenemos lo que es el financiamiento ilegal de las campañas políticas. Odebrecht financió campañas electorales de varios partidos políticos en América Latina, aunque partidos reconocidos como Brasil, Ecuador y demás. Aunque en algunos casos no se exigía una obra a cambio, servía para mantener una influencia política a lo largo del plazo. Quiere decir que se mantenía tú en el jueguito de tú me das algo y yo te doy algo a cambio, solamente para obtener el dinero, lo que es de lavados ilícitos. Bien, ahora que hemos visto en qué incluyen lo que son los actos de corrupción, vemos qué acto que genera por parte del ente de control tomaron cartas en el asunto. Entonces, por parte de Brasil, vemos que entes de control como Policía Federal, ellos iniciaron la operación Lava Jato, que bueno, ya vimos anteriormente que se traduce como lavado de autos, la cual destapó el esquema de corrupción de Odebrecht en otras empresas, tanto en Odebrecht como en otras empresas. También vemos el funcionamiento del Ministerio Público Federal, la cual lideró investigaciones. Estas investigaciones las llevaron presente al Tribunal Federal, la cual juzgó los casos relacionados con la corrupción. Y ahora, en esto de la corrupción, no solo se vieron afectados, como vimos, los empresarios en lo que es la empresa de Odebrecht, sino también estuvieron incluidos los políticos y funcionarios públicos, los cuales quisieron enriquecerse de manera ilícita. Y por último, también vemos el Tribunal de Cuentas de la Unión, abreviaturas TCU, la cual fiscalizó el uso de los recursos públicos en las empresas contratadas con Odebrecht. ¿Y qué normas y juicios se dieron a cabo en lo que es Brasil? Se dio a cabo la Ley de Colaboración Premiada, se le llamó así, la Ley 12.850 en el año 2013, la cual permitió que ejecutivos como Marcelo Odebrecht hicieran acuerdos de delación a cambio de reducción de penas. Es decir, él, como lo vimos, realmente dijo la verdad y se le reducieron los años en la cárcel. También vemos la Ley de Lavado de Dinero, la cual es la Ley 9.613 del año 1998, la cual fue usada para perseguir el origen ilícito del dinero. Ahora, ¿qué fue lo que pasó realmente? Marcelo Odebrecht fue condenado a más de 19 años de prisión por lo general, pero luego fue reducida por la ley que ya anteriormente mencionamos, la ley de colaboración premiada. Y ahora, ¿cómo se llevó a cabo el acuerdo de lenidad que se firmó? Más que todo, el acuerdo de lenidad se centra en un acuerdo entre una empresa y una autoridad para reparar el daño causado por prácticas corruptas. ¿Y cómo se llevó a cabo este acuerdo? Que la empresa Odebrecht y el Ministerio Público Federal acordaron que la empresa se comprometía a pagar más de 2.600 millones, bueno, en monedas de allá en Brasil se le llaman reales, pero pagar esta deuda por los daños cometidos. Sin embargo, a pesar de esas decisiones declaradas por el juez allá en Brasil, hubieron algunas controversias acá en el Ecuador, lo cual estaremos viendo a continuación con los entes de control en Ecuador. ¿Qué pasó acá en Ecuador? Siguiente presentación. Ahora, en Ecuador, ¿qué es lo que vemos? Una atrás. ¿Qué es lo que vemos? En Ecuador vemos la Fiscalía General del Estado, la cual inició asimismo también una investigación de oficio y dirigió las sequizas y sobre los actos de corrupción de Odebrecht en el país. Como ya lo habíamos mencionado, Odebrecht no solo manchó a países como Brasil y Perú, sino también nosotros como Ecuador también estuvimos manchados en ese caso. También entra el ente de control de Contraloría General del Estado, la cual es la que realiza exámenes especiales de los contratos de Odebrecht con entidades públicas, es decir, ver realmente en qué consistía el contrato que habían mencionado. Y asimismo, la Asamblea Nacional llevó a cabo investigaciones políticas y de juicios políticos contra los funcionarios implicados. También la función judicial, lo que incluye las cortes y tribunales, y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, la cual sancionó a Odebrecht y a una empresa pública por acuerdos colusorios en procesos de contratación. ¿Pero qué normas y juicios se aplicaron? Se aplicaron artículos del Código Orgánico Integral Penal, en abreviaturas COIP, especialmente sobre asociación ilícita, cohecho y obviamente lavado de activos. En el 2017, el vicepresidente Jorge Glass fue condenado a 6 años de prisión por asociación ilícita en relación con Odebrecht. Y no solo él, sino también otras empresas que fueron eh, llevadas a la luz a través de la justicia. El acto que genera por parte de interés de hecho. El caso fue una investigación que se llevó a cabo por el lavado de dinero que hubo en Brasil. Pero esto aquí fue que se convirtió rápidamente en una investigación internacional porque era una corrupción a gran escala, ya que su expansión con las colaboraciones internacionales, como bien decían anteriormente, ellos colaboraban mucho con los políticos de diferentes países, muchos países implicados. Eso fueron una de sus grandes implicaciones políticas que eran de alto nivel, ya que era una evidencia irrefutable de las prácticas ilícitas que formaba parte de esta constructora brasileña.
Y una de las principales operaciones, como ya bien decían mis compañeros, que era la operación Lava Jato, que era este lavado de autos, que esa fue la que inició en Brasil en 2014, fue la que inició la investigación para que se enfoque en el que ellos lavaban dinero dentro de la Petroobras. Pero esta investigación también formó parte de complejos sobornos de los funcionarios, como bien veníamos diciendo. Ellos financiaban campañas políticas para que los políticos le den contratos inflados y tener un porcentaje para ambas partes. Pero ellos no eran reconocidos no eran principalmente reconocidos por sobornos ni nada de eso, sino que ellos principalmente fueron conocidos por su gran calidad a la hora de construir, la gran calidad de la infraestructura. Pero ellos solitos por las avaricias fueron destruyendo poco a poco esto, y la investigación reveló que era una división de diferentes operaciones estructuradas que estaban dentro de Odebrecht. Y esto aquí era una estructura sofisticada que permitió a la empresa operar con impuntualidad durante años, ya que ellos muchos sobornaban a diferentes políticos para así juntar contratos públicos. Y esto aquí llevó a Brasil de que colaborara internacionalmente con Estados Unidos para poder llegar a una investigación más profunda sobre este fraude que ellos armaban con los políticos. Y esto de aquí tenemos de que los contadores pudieron revelar información para llevar a cabo este delito que ellos cometían en Odebrecht. Y para mí ellos tenían un comportamiento profesional, el que era que cumplían con los principios de profesionalidad de contabilidad, ya que ellos revelaron información a las autoridades para así poder llevar a cabo los delitos que cometieron esta empresa. Bueno, les voy a hablar sobre actos que genera por parte del auditor. Bueno, aquí tenemos que nos comentan que hasta donde se ha hecho público, pues no hay documentación de investigaciones del caso Odebrecht sobre nombres específicos de los auditores que han hecho este caso. Claro, públicamente reconocidos, de auditores que hayan sido procesados o sancionados directamente por actos de corrupción o complicidad activa en el esquema de sobornos. También nos dice que la información que ha trascendido se ha centrado principalmente en la responsabilidad de los directivos de Odebrecht y los funcionarios públicos. O sea, no tenemos, por decirlo, personas que hablen de auditores, unos auditores que posiblemente dijeron, no, vamos a empezar esto. No, nada que ver. También nos dice que, como aquí nos menciona que escenarios hipotéticos basados en las malas prácticas. Bueno, aquí podemos tener muchos aspectos también del código de ética del cual ellos faltaron, hicieron. También tenemos la falta de excepcionismo profesional, que claramente un monitor debe mantener una mente inquisitiva y evaluar críticamente la evidencia de auditoría. También la insuficiencia en alcance de la auditoría, que obviamente los auditores no podrían haber diseñado o ejecutado procedimientos de auditoría con alcance suficiente para detectar posibles fraudes. Y otra que era más también la falta de comunicación de habilidades del control interno, que son que si los auditores identificados de debilidades significativas en el sistema, también el control interno de Odebrecht que facilitaban los pagos ilícitos de todo eso. Y pues las normas de ética del contador que pues posiblemente se violaron. Uno es la integridad, que un contador sobre todo debe ser honesto y recto en el desempeño de sus funciones. La objetividad, que es un contador debe ser imparcial y libre de conflictos de interés. Y la competencia y diligencia, que es un contador debe tener el conocimiento y la habilidad necesarios para realizar su trabajo de una manera competente y actuar con la diligencia debida. Y pues supongo yo que también tendría que ver la confidencialidad, que si bien pues la confidencialidad es importante, no debe utilizarse para encubrir actos ilícitos. Bueno, ¿qué debería haber hecho aquí el auditor? Pues serían muchos factores que tendría que haber hecho: planificar auditoría con enfoque, también evaluar el sistema de control interno y diseñar procedimientos de auditoría sustantivos robustos. Para hacer exacto de que es que la IESBA en el el código de ética, en la sección 110, nos dice que, pues, que se requiere que los contadores profesionales sean francos y honestos en todas las relaciones profesionales y empresariales. Ok, y pues obviamente tenemos que las posibles violaciones que se pueden haber hecho aquí son que si los auditores aceptaron explicaciones falsas, cometieron información, omitieron información importantes o no actuaron con honestidad para investigar a fondo las transacciones sospechosas. Gracias. Bueno, tenemos a continuación las opiniones de mi compañero. Daniel Sánchez dijo que era la integridad, ya que los actos de corrupción implicaban falsedad y engaño, lo que va en contra del estándar ético de la actual rectitud. Ariana Lucas nos dio la razón de que la confidencialidad, ya que nos dijo que algunos contadores usaron la confidencialidad como excusa para no denunciar actividades ilícitas. Contadores y representantes financieros sabían que recibían pagos de soborno y no los reportaban. Alexander Chávez nos dijo que era también la integridad y nos explica que también hubieron posibles violaciones en parte de los auditores, aceptando explicaciones falsas y emitiendo información relevante. Ano Canchines nos indica que fue la confidencialidad, ya que la profesión de la contabilidad no se debe realizar sabiendas a ningún negocio, ocupación o actividad que dañe o pierda la reputación del contador. En mi opinión, fue la objetividad, ya que esta ley fue violada al momento que fue comprometida con los contadores y profesionales involucrados que permitieron que se perjudiquen los intereses personales o presiones externas en juicios personales. Por último, nuestro compañero Gary Corvitón nos indica que fue la integridad, ya que se violó la integridad al momento de que se realizaron pagos indebidos o bonos a funcionarios públicos y se falsificaron registros financieros para ocultarlos. Como conclusión, tenemos, basándome en los datos proporcionados por mis compañeros y el conocimiento del caso, mi conclusión personal sería que este escándalo representa una grave, sistemática violación de los principios éticos fundamentales de la profesión contable. Los 5 puntos que mencioné describen con precisión cómo la corrupción permeó las prácticas contables y la auditoría, facilitando y encubriendo los actos ilícitos de las empresas. Creo que por eso que determina el caso Odebrecht no fue simplemente un caso de corrupción empresarial, sino también un fracaso ético de las profesiones contables y de auditoría involucrados.
Su papel era crucial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, pero en este caso se convirtieron en cómplices o facilitadores de la corrupción. Muchas gracias. Bien, como hemos visto, este ha sido nuestro debate. Aquí, ingeniero, aquí le dejamos lo que es el link del debate de la grabación, que ahí ya está subido en lo que es YouTube y lo puede revisar. Excelente, muchas gracias. Nos vemos pronto.